Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer nuestro primer programa orientado a objetos con Pascal. La programación orientada a objetos plantea que tengamos en una sola entidad tanto las variables como los procedimientos o funciones que operan sobre esa misma entidad. Esto nos ayuda a crear piezas de software donde podamos integrar tanto los datos que definen esa pieza como los procedimientos y funciones que operan sobre esa pieza. Y podemos hacer una similitud de esa pieza de software con un elemento físico del mundo real. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Voy a crear este primer programa de orientación a objetos. Y en este programa vamos a crear un objeto, digamos que sea una computadora, o sea, algo que tenemos de forma física, y vamos a hacer la abstracción de este objeto real en una pieza de software que vamos a crear como un objeto. Entonces vamos a definir este objeto, se define en la parte de type, donde hacemos las definiciones. Vamos a poner el nombre del objeto, computadora, y vamos a decir que es de tipo object. Aquí vamos a hacer la definición tanto de las variables como de los procedimientos y funciones. Vamos a definir, por ejemplo, una variable que defina nuestro objeto computadora, pues puede ser la memoria, es un dato que identifica, que define nuestro objeto. Vamos a decir que es de tipo real. Vamos a definir otro dato, otra variable dentro de nuestro objeto que sea, por ejemplo, el estado. Si está encendida, apagada, vamos a definirlo de tipo string. Esos son mis datos. Podría poner más datos como la capacidad del disco duro, la velocidad, el tamaño del display, la marca, el tipo de procesador. Todos esos datos que definen a nuestro objeto estamos ahí poniéndolos en nuestra definición del objeto, pero para el caso práctico pues nada más vamos a utilizar estas dos variables, memoria y estado. Ahora vienen los procedimientos y funciones. Los que ya conocen o han manejado procedimientos y funciones saben a lo que me refiero, solo que esos procedimientos y funciones, en lugar de tenerlos dispersos en la definición de nuestro código, lo vamos a conjuntar todo eso en este objeto, y entonces todos esos procedimientos y funciones van a pertenecer a este objeto computadora. Vamos a definir, por ejemplo, un procedimiento para encender. Este procedimiento de encender no nos va a retornar ningún resultado, no vamos a pasarle parámetros, simplemente vamos a declarar el uso de este procedimiento encender. Como estoy en la parte de la definición, solamente voy a declarar la parte de la firma de cómo está declarado este procedimiento, y en un momento más abajo vamos a hacer la definición de este procedimiento, es decir, el cuerpo de este procedimiento. Vamos a poner otro procedimiento que sea para apagar, y vamos a tener una función. Vamos a definir también una función para ver cómo es la diferencia entre procedimientos y funciones. Vamos a decir que nos dé el estado y nos va a regresar el string, es decir, en qué estado se encuentra la computadora, si está encendida o apagada, es decir, va a retornar este resultado, por lo tanto es un string. Esa es la definición de nuestro objeto computadora. Ahora vamos a hacer la implementación del cuerpo de estos procedimientos o funciones que están dentro de nuestro objeto computadora. Para hacerlo, vamos a hacerlo de la misma manera que hacemos la declaración de los procedimientos, solo que aquí vamos a anteponer el nombre del objeto, que es computadora, y enseguida el nombre del procedimiento, encender. El cuerpo de este procedimiento va a tener simplemente el definir el estado, que es esta variable, ya está declarada aquí, ¿verdad? Es una variable miembro de este objeto computadora, por lo tanto está disponible, estos variables miembro están disponibles dentro de todos los procedimientos y funciones que también pertenecen a ese mismo objeto. Entonces, en estado voy a definir que tiene el estado de encendida. La computadora ahora está encendida.
cuando yo mande llamar el procedimiento encender del objeto computador. Esa es su definición. Ahora vamos a declarar el cuerpo del procedimiento apagar. Como dije antes, tiene que anteponerse el nombre del objeto. La definición de este cuerpo es cambiar igualmente el estado. En mi variable estado la voy a cambiar al contenido de apagada. Eso es todo lo que vamos a poner en nuestro procedimiento apagar, y ahora vamos a declarar el cuerpo de la función dame estado. Entonces lo hacemos igual aquí, lo mismo que el anterior. Debemos de indicar el nombre del objeto, posteriormente el nombre de la función. No recibe parámetros en este caso y nos va a retornar un string. Simplemente lo que va a decir esta función es dame estado, va a ser igual a estado, para que lo retorne como resultado. En este momento ya quedó declarado tanto el objeto como todos sus procedimientos y funciones que están dentro de ese objeto. Ahora vamos a declarar una variable que va a ser de ese tipo objeto. Vamos a definir, por ejemplo, una variable llamada Apple, que va a ser del tipo computadora. Vean lo interesante que sucede en este momento. Ahora sí declaro una variable que tiene empaquetado todo esto, tanto las variables miembro como los procedimientos y funciones miembro, de tal manera que esta variable Apple tiene en su adentro estas variables y estos procedimientos. Podemos utilizarlos. Entonces vamos a decir que en esta variable se ejecute el procedimiento encender. Aquí ya estamos haciendo uso del procedimiento encender porque es del tipo computadora, por lo tanto tiene accesible este procedimiento encender, y vamos a decir que me dé el estado de mi variable Apple. Quiero que ahora se ejecute la función dame estado, por lo tanto me va a regresar un string y me va a decir qué estado tiene, dado que encender ya cambió el estado de mi objeto computadora que se llama Apple, ya cambió su estado a encendida. Entonces yo esperaría que cuando le pregunte dame estado, me va a retornar ese estado y me va a decir que está encendida. Ahora vamos a apagarla. Mando a llamar el procedimiento apagar, que es este, que cambia el estado ahora a apagada, y voy a hacer lo mismo, que me dé ahora cuál es su estado. Vamos ahora a leer una tecla, simplemente para que no se regrese en la ejecución y pueda observar el resultado. Entonces aquí necesito declarar el uso de WinCRT. Este es para el caso de el compilador que estoy utilizando de Pascal. Si ustedes están utilizando FreePascal, pues aquí simplemente utilizan CRT en lugar de WinCRT y todo lo demás funciona igual. La declaración del objeto, la declaración de sus procedimientos y funciones, la declaración de la variable de ese tipo objeto y el uso ya de estas procedimientos y funciones. Vean que siempre se tiene que anteponer el nombre del objeto, y la anotación punto es indicar después qué es lo que queremos de ese objeto, ya sea sus procedimientos, funciones o incluso sus variables. Yo podría utilizar directamente esta variable o esta variable de mi objeto Apple. Pero lo recomendable no es eso, eso no lo hagan, no es una buena práctica para programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos indica que todo debe ser manipulado a través de procedimientos y funciones y mensajes que mandemos a esos procedimientos o funciones. No utilizar directamente las variables porque las podemos alterar sin alguna validación que se requiera. Por eso es que deben de ser accesados siempre por los procedimientos y funciones, que es una manera controlada de cambiar estas variables con todas las validaciones que correspondan. En un siguiente tutorial
voy a explicar cómo controlar que no tengamos acceso a estas variables. Ese es mi primer programa de la programación orientada a objetos, utilizando este tipo de objeto, y después vamos a ir conociendo un poco más de este paradigma de programación. Bueno, vamos a guardar nuestro programa, digo que se llama computadora, lo vamos a compilar, aquí está, no tiene errores, lo vamos a ejecutar, aquí tengo activado un antivirus, entonces me está detectando que algún conflicto aquí con el antivirus, pero le damos continuar ejecución y aquí vemos el resultado. Entonces primero se encendió y después apagamos nuestra computadora, son los estados por los que pasó. Entonces estamos viendo que sí funcionó nuestro procedimiento de encender, por eso es que me dio encendido, y luego nuestro procedimiento de apagar, por eso me dio apagado. Bueno, eso es todo por este momento. Nos vemos después. Adiós.